Estimados, les saludo cordialmente y agradezco su atención. Mi nombre es Paola Gutiérrez, soy bibliotecóloga y magíster en educación a distancia. Presenté un proyecto para estudiar un máster en la convocatoria 2019 que realizó Fondos de Cultura, específicamente en la línea Fondo del Libro y la Lectura, el que fue aprobado, y de esta forma pude estudiar en Barcelona el máster en bibliotecas escolares y promoción de la lectura. Esta presentación describe el máster estudiado y se realizan algunas comparaciones entre la situación de las bibliotecas escolares en Barcelona y en Chile. Para no hacer tan larga esta presentación, para cada módulo del máster describiré sus características principales. Por otra parte, y antes de continuar, debo mencionar que las bibliotecas escolares en Barcelona específicamente trabajan en red y son gestionadas desde la Generalitat o Ayuntamiento de Barcelona. Señalo esto ya que el sistema es distinto a lo que pasa en el resto de España. En general, cada ayuntamiento tiene sus propias líneas de trabajo. En esta exposición me referiré específicamente a lo que pasa en Barcelona. Este máster fue impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. El título obtenido es Máster en Bibliotecas Escolares y Promoción de la Lectura. Está compuesto por 5 módulos obligatorios y 4 optativos, de los cuales tuve que elegir 2. El módulo 1 del máster se titula Bibliotecas Escolares. Este módulo tiene como objetivo principal identificar las técnicas de gestión y organización de estas instituciones a partir del conocimiento del corpus teórico y el análisis del entorno. Cabe señalar que desde el Ayuntamiento de Barcelona se emiten muchos documentos, normas, reglamentos, directrices, etc., que dirigen el trabajo de cada biblioteca, pero en red, es decir, aplican los mismos procedimientos, pero conservan su autonomía. Al igual que nosotros, definen a las bibliotecas como un centro de recursos para el aprendizaje y como un espacio educativo con 4 ámbitos de actuación, como centro de aprendizaje, como centro de información, como centro de lectura y como centro de dinamización cultural. Por ejemplo, realizan un fuerte apoyo a los programas curriculares del centro educativo, a los proyectos o planes de lectura, a los planes de alfabetización informacional, a la extensión cultural. Apoyan la compensación de desigualdades por su carácter democrático, es decir, entregan sus servicios a toda la comunidad educativa sin distinción. Apoyan la difusión de los recursos educativos y las actividades del ámbito cultural. Y algo muy importante, implican a las familias en la formación de los lectores, de los hábitos lectores de los alumnos. En cuanto a las funciones de la biblioteca escolar, deben dar respuesta a las necesidades relacionadas con el acceso a la información de los diferentes miembros de la comunidad educativa. Debe facilitar el acceso a obras literarias, debe desarrollarse como una herramienta educativa para apoyar los programas curriculares y a los docentes, y deben funcionar como un centro de dinamización cultural que promueve las actividades del establecimiento. En cuanto a la red de bibliotecas que nombré anteriormente, se puede acceder a ella y a todos los detalles que la conforman en el sitio de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Educación. Ahí pueden ver la URL de la red de bibliotecas y sus componentes principales. La bibliografía mayormente utilizada en este módulo está relacionada con los fundamentos de la biblioteca escolar, con sus funciones, con la gestión y organización. Los textos principales fueron los de Mónica Baró y Teresa Bañá, que además son tutoras del máster. Los documentos del Departamento de Educación y, por supuesto, las directrices y el manifiesto de la IFLA para bibliotecas escolares, por destacar algunos, ya que fueron muchísimos los documentos
y portales analizados. El módulo 2 del máster se titula Libros infantiles y juveniles. Este módulo tiene por finalidad analizar gran cantidad de libros literarios de uso y de lectura común, tanto en educación infantil, primaria como secundaria, que en nuestra realidad es la educación prebásica o parvularia, básica y media. Acá vemos algunas de las obras infantiles analizadas. Para realizar este análisis se estudiaron diversos criterios de selección, por ejemplo, calidad, diversidad literaria. También se trabajó con distintos tipos de obras, tales como novelas, cuentos, poemas, y también con libros de conocimiento y literatura digital diseñada para niños y jóvenes. En cuanto a los valores de este tipo de obras, se abordó el tema de su origen, es decir, por ejemplo, las primeras obras tenían como objetivo formar moralmente a los niños. En este sentido destacan hasta la actualidad las fábulas que cumplen ese rol. El tercer módulo del máster se titula Planes de lectura. El objetivo o finalidad principal de este módulo es determinar estrategias para el diseño de un plan de lectura en los centros educativos, bien fundamentado y que promueva el desarrollo de las competencias lectoras en los alumnos. Antes de continuar, quiero referirme a lo que no es un plan de lectura. No es un plan de lectura un documento burocrático, una propuesta homogénea para todos los establecimientos educacionales, una iniciativa aislada o una propuesta a corto plazo. Eso no es un plan de lectura. Ahora bien, ¿qué sí se puede considerar un plan de lectura? Básicamente es una oportunidad para aprovechar todo el potencial de los centros educativos, para fortalecer la lectura. Es una oportunidad para la planificación y la coordinación. Es una oportunidad para mejorar el acceso a la información. Un compromiso con la equidad y la excelencia. Un proyecto que pide liderazgo y participación en el que debe estar involucrada toda la comunidad educativa. Se define al plan de lectura como un documento institucional consensuado, que recoge los objetivos, las metodologías y las estrategias para asegurar el logro de las competencias básicas en el alumnado y para fomentar la lectura en todos sus ámbitos. Como dije antes, en su preparación debe estar involucrada toda la comunidad educativa. La estructura de un plan de lectura de centro está formada por 3 ejes: la competencia lectora, la competencia informacional y el gusto por leer. La competencia lectora, de acuerdo al informe de PISA en 2009, consiste en comprender y utilizar los textos escritos y en reflexionar e implicarse para analizar los propios objetivos de lectura, desarrollar el conocimiento y el potencial de cada persona y participar en la sociedad. La competencia informacional corresponde a la adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas para manejar la información, es decir, para localizar, evaluar, usar y comunicar la información de forma eficiente. Esto implica todas las áreas del currículo e incluye los contenidos clásicos de la formación de usuarios en las bibliotecas escolares. El gusto por leer corresponde a la adquisición de este hábito, pero basado en el placer de la lectura, en la formación del gusto personal y del deseo del lector. Para planificar planes de lectura existen niveles de desarrollo. Por ejemplo, el nivel básico debe incluir al menos la definición, los objetivos y las funciones del plan de lectura del centro educativo. Debe incluir elementos del centro en relación con la lectura
que en nuestro caso pueden ser las bases curriculares, responsabilidades del claustro, ¿cierto? O el consejo de profesores, es decir, la responsabilidad de la comunidad de docentes y el papel y función de la biblioteca escolar. El segundo nivel es más completo. Posee una pauta de presentación, una estructura que incluye muchos más detalles que el nivel básico, lo que favorece el estudio a largo plazo de cómo se desarrolla el plan de lectura en el centro educativo, pues permite recabar datos e información relevante, la que a su vez se usa para evaluarlo y realizar las acciones de mejora que sean necesarias para avanzar en su ejecución y lograr que los alumnos desarrollen el gusto por la lectura. El cuarto módulo del máster se titula Instrumentos de acceso y difusión cultural. El objetivo principal consistió en relacionar a la biblioteca escolar con las actividades de promoción lectora y con las diversas formas sociales de acceso cultural. La metodología incluyó explicaciones teóricas en las que se promovió la realización y participación en actividades, visitas y actos culturales externos y de aula, y por supuesto se realizaron actividades tales como rutas literarias o salidas al teatro, en los que se expusiera alguna obra cuyo libro es conocido a nivel escolar. Por ejemplo, la obra La Rambla de las Floristas en el Teatro Nacional de Cataluña, que es una obra costumbrista que describe parte de la tradición e historia catalana, fue una obra a la que tuvimos la oportunidad de asistir como curso. En este módulo también se analizaron las versiones de obras literarias llevadas al cine. Este fue el caso de Madame Bovary, y también obras musicales que daban a conocer una obra literaria, específicamente algunas óperas. El módulo finalizó con la asistencia a una exposición sobre la historia de los videojuegos, entendida como una manifestación cultural, cada vez con mayor presencia en los diversos grupos etarios, específicamente en niños y jóvenes. Como pueden ver, pasamos por distintos aspectos de la cultura y todos se relacionaron con el fomento del libro. Se incluyó también la asistencia a esta exposición de videojuegos, una exposición muy interesante. El quinto módulo del máster se titula Hábitos sociales y promoción de la lectura. El objetivo principal fue analizar los hábitos lectores en los contextos sociales y los factores que inciden en su realidad. Se analizaron estudios sociológicos y etnográficos relacionados con los hábitos lectores, la forma en cómo se construye el hábito lector en los centros educativos, el papel de las bibliotecas en el fomento de la lectura, etc. Para determinar cómo fomentar el gusto por la lectura, primero estudiamos los motivos que hacen que este hábito no avance o se desarrolle. Una situación identificada fue tomar conciencia de que este hábito se pierde en el momento en que los niños pierden el acompañamiento en el proceso de la lectura, pues al aprender a leer en forma autónoma, los adultos ya no están constantemente a su lado, acción que a muchos alumnos los desmotiva. La identificación de esta situación permite mejorar las prácticas educativas y a la vez evaluar permanentemente el proceso lector de los alumnos. Evaluar sin calificar, por supuesto. Por otra parte, cobra una gran importancia la mediación lectora, en la que se deben involucrar todos los actores del proceso educativo, tanto en el interior del centro, por ejemplo, por los docentes, el aula, la biblioteca escolar, como fuera de él, tanto por las familias como por la biblioteca pública o los centros culturales, por nombrar algunos. Otro tema importante a tener presente en la construcción del hábito lector de los alumnos es la cantidad de lecturas, los tipos de textos y la experiencia lectora, pues son aspectos clave en el desarrollo del proceso del hábito lector, ya que
Al conocerlos, estaremos en condiciones de diseñar intervenciones educativas que mejoren las prácticas lectoras. Por ejemplo, se pueden realizar lecturas guiadas o autónomas, utilizando textos de calidad literaria y a la vez evitando el encasillamiento en literatura de consumo o de baja calidad. En este sentido, el papel de los mediadores de la lectura es muy relevante. El mediador debe conocer la literatura, debe tener su propio bagaje literario y además debe conocer a los alumnos, los temas que les interesan, debe saber sobre gustos literarios. Este conocimiento toma un tiempo de estudio por parte del mediador, pues debe conocer a cada alumno. Y a la vez debe disponer de tiempo para preparar estrategias que permitan un exitoso encuentro entre el alumno y la literatura. El módulo número 1 optativo que tomé se titula Medios digitales y biblioteca escolar. Tiene como objetivo principal organizar los recursos digitales para facilitar su uso e implementar servicios para la comunidad educativa basados en las tecnologías. Por el contexto de pandemia vivido este año, este módulo cobró una alta relevancia. Los contenidos tratados fueron, por ejemplo, los recursos digitales de información, la organización y curación de los contenidos en línea, la elección, selección, difusión y comunicación de recursos y servicios y actividades, la promoción de la lectura y la competencia informacional en contexto digital, por nombrar algunos. Para la implementación de una biblioteca digital se realizó una página web en WordPress a la que se colgaron diversos recursos, por ejemplo, acceso a la biblioteca escolar digital, reseñas literarias, actividades de promoción lectora, etc. Antes de continuar, debo comentar que en Barcelona se usan muchísimo los blogs en las bibliotecas escolares y también el Twitter es un medio de comunicación muy común en las redes de biblioteca, incluso más que WhatsApp, que en nuestro caso es el más usado. El segundo módulo optativo al que asistí se titula Aspectos psicopedagógicos de la intervención educativa. El objetivo principal de este módulo fue analizar los diversos ámbitos culturales de los niños y de los jóvenes, aplicando estrategias de reconocimiento e intervención sobre contextos socioeducativos formales y no formales. Los contenidos abordados fueron sociedad y educación, desarrollo y aprendizaje y por último, intervención educativa y biblioteca. Se debió visitar una escuela vulnerable e identificar alumnos con problemas de aprendizaje y bajo desarrollo del hábito lector. Se realizó una entrevista a estos alumnos y luego, con la información obtenida, se diseñaron diversas intervenciones educativas. En mi caso específico, la intervención consistió en proponer libros diseñados bajo el formato literatura fácil para introducir a los alumnos en el mundo literario. Cabe señalar que para que este tipo de intervenciones sea exitoso es necesario conocer a los alumnos, sus gustos, intereses literarios e incluso cómo fueron sus inicios en el aprendizaje de la lectoescritura. La intervención debe contar con un programa que incluya el objetivo general, objetivos específicos, contenidos, competencias, actividades, etc. El que debe ser evaluado permanentemente para ser modificado a tiempo en caso de ser necesario, pues es diseñado para cada alumno individualmente. El máster concluyó con la elaboración de una investigación y el diseño de una intervención en la biblioteca de una escuela. En mi caso, realicé la investigación en la biblioteca de una escuela de Ovalle, la que se tituló Propuestas de intervención educativa para promover el gusto por la lectura desde la biblioteca escolar, un estudio de caso en la Escuela Básica Antonio Tirado Lara.
ganas. Esta investigación consistió en la revisión de la documentación del CRAF, principalmente de tipo administrativo, como la revisión de los planes de lectura y la entrevista a un grupo de alumnos de distintos cursos. En base a los datos recopilados se realizó esta propuesta que consistió en el diseño de 4 estrategias de fomento de la lectura. Respecto de la práctica, lamentablemente no se pudo hacer ya que coincidió con el comienzo del confinamiento por la pandemia que aún vivimos. Bien, esta es a grandes rasgos la presentación de cada módulo del máster. Como pueden ver, es bastante estructurado y la ventaja principal que tienen en Barcelona es que cuentan con este máster que permite formalizar el trabajo de los bibliotecarios escolares, a diferencia nuestra que no tenemos la carrera de bibliotecario escolar, tanto a nivel profesional ni a nivel técnico. Solamente contamos con cursos de capacitación impartidos desde el Ministerio de Educación, o bien iniciativas particulares como los cursos y diplomados impartidos por ATECRA o por la Fundación Nuestra Biblioteca. Bien, estimados, esta es la presentación. Agradezco su atención.